Pues arrancamos de nuevo nuestro espacio de salud bucodental que dirige siempre el doctor Galván. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cristina. Hoy muy bien acompañado, doblemente bien acompañado, diría yo. Siempre se acompaña de otro doctor y en este caso son dos doctoras. Bueno, es una doctora y una logopeda. Efectivamente. Y vienen las vamos dos a hablar porque, con propiedad. Sí, vienen las dos porque lo que vamos a hablar hoy es, si te parece bien, o sobre todo porque tú diriges y nos llevas hacia donde quieras, de la logopedia y la relación con la odontología. Y entonces, dentro de la logopedia y la relación con la odontología, pues un campo donde se relaciona mucho con el desarrollo facial, los tratamientos de ortodoncia, las malposiciones en la boca, etcétera. Y entonces por eso viene la doctora Nogal, que ya ha venido otras veces como ortodoncista, y ella como logopeda. Claro, lo habíamos tocado de pasada, pero es verdad que no habíamos invitado nunca a una profesional de la logopedia para hablar y redondear, ¿no? Sí, es que es un campo muy importante, todo lo que es el movimiento de la musculatura y el desarrollo facial en relación con cosas que luego creemos que los dientes están mal colocados porque vienen mal colocados y que muchas veces es que los músculos o los hábitos o los movimientos inducen a que los dientes se vayan hacia un lado o hacia otro, pero ellas van a hablar mucho más y mejor que yo. Bueno, pues vamos a ver cómo los telespectadores, que son los importantes, doctora Nogal, María Reaño, quedan satisfechos en todas esas dudas y desconocimiento que pueden tener de la importancia de la que hablaba el doctor Galván. Así que empezamos, ¿por dónde, doctora Nogal? Yo empezaría, primero, yo creo que lo más importante es definir qué es la logopedia y yo creo que quién mejor que nos lo defina María. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Pues María. Sí, empezaríamos describiendo la logopedia como una disciplina que se encarga del estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de cualquier alteración de la comunicación humana, como el habla, el lenguaje y también de las funciones orofaciales, es decir, respiración, deglución, fonoarticulación, masticación. Es en este punto donde guardamos relación con los odontólogos. Encontramos puntos en común, los logopedas siempre desde un punto de vista más funcional y los odontólogos más anatómico, más de forma. Más de forma. Más estructural. Sí. Así es. Luego llevamos a la boca, que esto ya, doctora Nogal, es más suyo, ¿no? Aquí nosotros la anatomía de nuestra boca. Concretamente, de hecho, el ortodoncista muchas veces es el que en la propia consulta dental ve al paciente por primera vez y detecta diferentes anomalías que tienen, lo que dice María, mucha relación con, por ejemplo, una posición lingual inadecuada, una función lingual, una presión excesiva, una respiración, por ejemplo, nasal en lugar oral por la boca, es decir, en lugar de nasal. Todas esas cosas tienen muchísima relación en ¿qué? En el crecimiento del paladar, en el desarrollo de la mandíbula, en la posición de nuestros dientes, de los incisivos, es decir que... Esto me recuerda a muchas cuestiones de las que hablaba la doctora Cuba, ¿no? Claro, porque la doctora Cuba como odontopediatra, se dedica a los más pequeños. Cuando hemos venido con ella hemos hablado de desarrollo. En este esquema que estamos viendo ahora en la pantalla, lo que estamos viendo es un poco esas partes anatómicas que intervienen en esas funciones donde el logopeda puede colaborar con el odontólogo y el odontólogo con el logopeda para que la función sea correcta y el desarrollo, etcétera, también. Posterior también. Sí. Podemos ver, por ejemplo, qué son las funciones correctas, cómo son las funciones correctas que se desarrollan en el macizo craneofacial, en lo que es la cara, ¿no? Cara y cuello. Y por ello, María... Sí, podríamos empezar, por ejemplo, por fonación, que es una función orofacial muy cotidiana, el hablar. Pues como podemos ver es súper importante posicionar la lengua correctamente. Si posicionamos la lengua mal o por ejemplo tenemos... Qué bien, ¿no? Sí, aquí sí, esto es una persona cantando. Entonces si la lengua está mal colocada, los fonemas, las letras no nos sonarán de la misma forma. Entonces tendremos un problema y también conllevará a un problema dental. Moveremos los dientes si colocamos la lengua mal. Y ahí, si me permites, que hemos traído, esto que me gusta mucho. Sí, hemos traído lo que llamamos tipodontos. Estos son los que llamamos nosotros en nuestra terminología tipodontos. Entonces hemos traído un tipodonto de lo que es una dentición normal de adulto y lo que son denticiones infantiles que no tienen todos los dientes con dos anomalías típicas, hay otras muchas,
dos anomalías típicas que se pueden producir en relación con una función incorrecta de la lengua, y de la musculatura de la musculatura de la cara. Por ejemplo, en este caso vemos que los dientes de arriba no llegan a tapar, a solapar a los de abajo. Esto muchas veces está ocasionado por un empuje, una interposición de la lengua. María lo puede explicar mejor. Hacia afuera, ¿no? Es decir, en este caso empuja la lengua a los dientes, en vez de en el paladar, empuja a los dientes y echa los dientes hacia adelante. Hacia adelante. Muchos padres verán, pues esto es lo que le pasa a mi Pepe. Además, yo creo que esto es de las patologías como más visuales, porque uno dice, esta niña no cierra la boca, y realmente hay que buscar más allá, porque realmente no puede. Si siempre hay un hábito que perpetúa, que continúa, es decir, siempre tenemos una lengua que cada vez que traga, cada vez que habla, el paciente la interpone entre dientes de arriba y dientes de abajo, al final es imposible. Sí, suele ser un poco una cadena. Muchas veces estos pacientes presentan una respiración oral, que es lo que les lleva a que su mandíbula esté descendida, su lengua también, y por lo tanto la lengua no está en el correcto sitio en situación de reposo, que es en el paladar. Por lo tanto lleva también a una deglución atípica, que es esa situación incorrecta en el momento de tragar el alimento. O sea que todo tiene, claro. Una causa-efecto, ¿no? Sí, claro, por eso queríamos traer hoy un poco a colación, porque los problemas de desarrollo son tan fundamentales para evitar males mayores, y la relación interprofesional es tan necesaria que exista, que es fundamental explicar las cosas de una manera interprofesional. Claro, eso es. Y también yo creo que es vital la colaboración entre, en este caso, la rehabilitación, ¿no?, mediante logopedia, y por otra parte... Cierto, es posible, ¿no? Es totalmente posible. Es necesaria, eso estamos de acuerdo. Pero Justo. ¿es posible con un tratamiento de...? Sí, de hecho muchas veces tenemos pacientes que vienen de ortodoncias anteriores a la clínica y nos dicen que se les ha movido la dentadura después de esas ortodoncias, entonces vienen a una nueva ortodoncia, pero claro, la doctora Nogal, en su diagnóstico, encuentra que hay una causa, como es un empuje lingual. Entonces, mucho antes hay que comenzar un tratamiento logopédico para intentar solucionar este problema, que el paciente se reeduque la lengua, sepa dónde tiene que colocarla, y una vez ya está reeducada la lengua, comenzamos el tratamiento ortodóntico. Porque si no estaríamos haciendo ortodoncias continuamente. Además es que esto es vital para la estabilidad de los resultados, es decir, que yo puedo cerrar fenomenal una mordida abierta, es decir, conseguir un solapamiento perfecto entre dientes de arriba y dientes de abajo, pero si al final persiste ahí un hábito y cada vez que el paciente habla, traga saliva, se comunica, etcétera, interpone la lengua, ¿qué va a ocurrir? Que es que la presión de la lengua es importantísima y es muy fuerte, entonces al final es algo que acaba haciendo que recidive, es decir, que vuelva ese problema. Por lo tanto, yo siempre explico, tú tienes este problema y lo fundamental es la causa, que es esta, rehabilitar y que tú aprendas, interiorices a tragar bien o en este caso a respirar bien. ¿Para qué? Para que lo que consigamos ortodóncicamente, eso sea se puede mantener en el tiempo. ¿Y cuánto tiempo, hablando de tiempo? ¿Terapias? María, sí. Pues depende. Si, por ejemplo, la cuestión que estamos tratando de la malposición lingual. Son actividades muy mecanizadas, muy automáticas, claro, que por eso. Sobre todo en adultos, por eso es tan importante una detección precoz y tratarlo cuanto antes, aunque los resultados pueden seguir siendo buenos tanto en niños como en adultos. Siempre serán más rápidos en niños por el hecho de pillarlo a tiempo, pero también serán igual de buenos en adultos. Suelen ser periodos, por ejemplo, para temas de degluciones atípicas, unos 2 meses. Son sesiones cortas, se suele pues concretar. No es mucho tiempo. Yo pensaba que cambiar en Depende. un adulto... También va... Depende. Lo que sí que es muy importante es un poco una de las máximas que tenemos en la clínica, que es una frase que decimos muchas veces, que lo que hagas, hazlo bien. Y es muy importante que si estamos desplazando un diente para colocarlo en su sitio, lo hagamos bien y terminemos de hacerlo. Y hay veces que el terminar de hacerlo al paciente le resulta un poquito pesado. Bueno, pero esa fase final es importantísima. En logopedia pasa lo mismo. Si alguien se conforma con y no termina realmente de borrar un hábito y asentar y afianzar un nuevo hábito, realmente hacemos un simulacro de tratamiento. Simulacros de tratamientos dan lugar a resultados inadecuados. Y a muchísima insatisfacción, doctor. Claro. Porque tanto de tiempo como de expectativas económica, de todo tipo. Claro. Estás apostando por un cambio. Claro, entonces es cuando
hay otra máxima, en esta es de marketing, que dice que si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, de forma diferente. Entonces, sobre todo en esos casos donde hay recidivas, el paciente debe de pensar el por qué es la recidiva. Y entonces tomarse en serio que si hace las cosas como pautan los profesionales que saben de ello, va a tener unos resultados totalmente diferentes y más fiables. Claro, También es cierto que logopedia no deja de ser una terapia, una rehabilitación, entonces las pautas, los ejercicios en casa son necesarios. Muchas veces el paciente en la clínica lo hace perfectamente, coloca la lengua bien, pero claro, son situaciones muy inconscientes en casa, en el trabajo, comiendo, entonces sí que se recomienda llevar a cabo las prácticas que se dan, los ejercicios y que se realice de manera responsable en casa también, no solo en la clínica. Claro, es que Y los hábitos hay que afianzarlos. Los hábitos hay que afianzarlos y para afianzarlos hay que volver a recordarlos. Es decir, que periódicamente debe de ser revisado por el logopeda en el caso de que haya una alteración que corresponda a un logopeda para ver que la situación sigue normal o que no ha variado o que hay que reforzar la educación de nuevo. Es decir, tiene Una un control, una supervisión y un mantenimiento necesario también. O sea, no solo en la parte anatómica, que es de la que venimos hablando toda la temporada, sino también en este caso funcional. En la funcional. Muy importante. Funcional. Bueno, seguimos viendo, por ejemplo, ahora la función de la ventilación y así. Sí, es fundamental saber que se respira por la nariz, se coge aire por la nariz y empieza por ahí. La nariz es la encargada de limpiar, filtrar, humedecer y acondicionar el aire para que pase de forma adecuada por nuestras vías. Si el aire no pasa en condiciones óptimas, pues varía esta situación y sobre todo la boca no está preparada para ello, tiene otras funciones, pero no esas. Pero no esa, y eso me lleva directamente al tema de los ronquidos, doctor. Dirán, claro, pues es eso que lo veremos después, si te parece, porque estamos viendo primero un poco cuáles son las funciones normales para centrar. Entonces la otra es la de la masticación, y en la masticación interviene muchísimo la musculatura de toda la cara y las articulaciones de la mandíbula, las dos articulaciones y las articulaciones entre diente y diente. Articulaciones igual que engranaje, que encaje. Y el engranaje entre dientes y el engranaje y movimiento adecuado de la mandíbula es fundamental. Y en eso intervienen mucho los músculos. Y los músculos, el desarrollo miofacial, el cómo la persona mueve la musculatura, también puede ayudar mucho los logopedas, porque de un mal movimiento viene una patología. Por eso es tan importante también empezar cuanto antes a dar sólidos a los niños, en cuanto sea posible, para que se vayan acostumbrando a la masticación y así se permita un buen desarrollo de los maxilares. También hemos hablado de eso. Claro. Siempre purés hasta los 2-3 años. Para el cambio de desplazamiento de la lengua, que hablábamos de que los bebés la adelantan y deben aprender a retrocederla y a bajarla. Y eso se hace cuando de niños es muy fácil borrar un reflejo y introducir otro. Claro. Pues es importante. Esto es la devolución, ¿verdad? Sí, es importante. Claro, es importante que los labios permanezcan sellados, que las mejillas estén descansadas, los dientes juntos y la lengua ya se encarga de buscar un apoyo en el paladar para hacer un movimiento ondulatorio, sin rozar los dientes. No tenemos por qué rozarlos, ni los superiores ni los inferiores. Hay personas que tragan mucho aire al comer y eso corresponde a una disarmonía entre los músculos que intervienen en la deglución y que permiten el paso de aire al tubo digestivo. Fíjate, es que lo que desconocemos, doctora Nogal, es que es increíble. Totalmente. Es un mundo, bueno, disfunciones, esto de disfunciones... Vamos a hablar de las mismas funciones, pero mal realizadas. Mal realizadas. Y que, por supuesto, tienen tratamiento, pero hay que ser constante y atender a esa supervisión. Y trabajar en equipo. De la que hablábamos. Sí, podemos empezar por las disfunciones fonatorias, simplemente lo que comentábamos antes, con estos espacios interdentales que conocemos como diastemas, pues en sonidos como la S, el aire se escapa, por lo tanto la S no sonará de igual manera. Es necesario colocar. No suena de ninguna manera, vamos, ahí se va la S. Con falta de piezas dentarias igual. Claro, las personas pueden perder dientes o tener prótesis mal adaptadas. Y sería lo mismo. Exacto. O por ejemplo, un frenillo lingual corto, no sé si lo vas a comentar, que al final dificulta, o sea, impide que la lengua llegue bien y apoye en el paladar. Y muchas veces la lengua, para pronunciar determinados fonemas,
es apoyada en el paladar. Aquí está, es que yo estoy muy pendiente del ronquido, pero es que sé, doctor, usted lo sabe también, que gran parte de la población padece de esta disfunción. Pues aquí en este tema lo vemos muy bien cómo se produce cuando bueno, María puede hablarnos mucho mejor de la relajación, de la hiperrelajación, ¿verdad? Claro, esa vibración que vemos en la imagen es lo que luego produce el sonido del ronquido. Muchas veces en la clínica tenemos pacientes que roncan y no le dan ninguna importancia, simplemente se quejan sus maridos, sus mujeres, porque es algo que molesta. Sí. Sin embargo, si el ronquido, si la roncopatía no se trata, no se cuida, puede derivar en lo que conocemos como síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es ya un problema bastante mayor, porque apnea significa dejar de respirar. Es una parada respiratoria que puede ir de segundos incluso a minutos, y esto es bastante grave. Como vemos en la imagen, las estructuras se caen hacia las vías aéreas, entonces se impide el paso de aire. Son los tejidos, el paladar blando, etcétera. Por eso las personas que roncan, si toman alcohol por la noche, los músculos se relajan mucho más y roncan más. Si tienen obesidad, que la obesidad no solamente crece hacia afuera, sino también hacia adentro, reduce las vías respiratorias, más ruido. Problema. Y tiene muchas consecuencias también durante el día. Estos pacientes tienen mucho cansancio, les cuesta concentrarse, son pacientes más propensos a hipertensión arterial, a cardiopatías isquémicas. No solo es roncar por la noche, sino que también por el día pues tiene sus consecuencias. Y eso es lo que ayudamos a su tratamiento desde la ayuda odontológica con las férulas de avance mandibular, que lo que buscan es por la noche que se la coloque el paciente para forzar a que la mandíbula se venga un poquito hacia adelante y la vía respiratoria se amplíe y entonces haya más paso de aire y menos ruido. Las dos cosas, tanto menos apnea, mejor respiración y menos ruido. Y esto, doctor, se hace a medida, claro. Esto se hace a medida, naturalmente. Hay que hacer varios estudios. Hay que hacer varios estudios tanto de sueño, para saber como de la repercusión de la apnea a nivel cardiocirculatorio, etcétera, todo ello, y luego de las posibilidades que el paciente presenta, porque no todo el mundo puede llevar esto, pero muchas personas sí, pero no a todo el mundo se les puede avanzar la mandíbula lo mismo, entonces hay que estudiarlo, calcularlo, medirlo. O sea, habría pacientes que con eso tendrían una importante solución y habría otros que muy poca. Los de grado moderado o medio, estos se benefician mucho de este tipo de aparatología. Los casos graves, esto puede ayudar, pero necesitan presión positiva para introducir oxígeno. Siempre es bueno compaginar estos dispositivos con terapias como puede ser la terapia miofuncional, que es la que se lleva a cabo en estas disfunciones, ¿no? La terapia miofuncional se encarga un poco de manejar estos desequilibrios de forma manual, con masajes, con ejercicios, para lograr equilibrar las zonas musculares y que permita también, gracias junto con la terapia, estos dispositivos, pues una mejora. O sea, de forma complementaria. Claro. Pero es bueno también que en casa sepan que desde el área de logopedia también se puede trabajar. Desde luego. Se puede trabajar para mejorar, que es que complica mucho la existencia, muchísimo. Pero esto simplifica, porque lo que hace es, en vez de hacer tratamientos muy complicados, es buscar que el paciente, sus funciones sean más correctas y que de esa manera se beneficie. Es decir, la logopedia lo que busca es que el mismo individuo se trate y que el mismo individuo mejore. Y cuando se lo nota tiene que sentir una satisfacción de haber podido, ¿no? Con esa mala costumbre o ese hábito incorrecto. ¿Y las disfunciones de ATM? Pues es muy importante la masticación. Si la masticación es incorrecta, podemos llevar a síndromes como el síndrome miofascial, que son dolores crónicos muy molestos, que dan dolores de cabeza, que dan también molestias, problemas de sueño, y es simplemente, por ejemplo, por una mala masticación. Si masticamos solo con un lado de la boca, pues al final cansamos ese lado de la articulación, desgastamos también solo ese lateral de los dientes. Entonces es importante aprender a masticar por ambos lados. ¿Qué es eso de punto gatillo? El punto gatillo es un punto central del dolor, donde muchas veces es donde se localiza más, se focaliza el dolor de este síndrome miofascial. De hecho, esto de la masticación que comenta María es súper habitual en niños, encontrarte cada vez más en niños pequeños que
por una mordida cruzada, es decir, un paladar estrecho más de un lado que de otro, lo que les hace es funcionar más por un lado y al final pues generan incluso desviaciones faciales. Tú ves a niños con el mentón desviado y al final eso se traduce en ¿qué? Pues en una sobrecarga, lo que comentaba María, de mayor lado de la cara, de la musculatura, de la propia articulación y, por qué no, también de los dientes. Claro que todo no es espontáneo. Es llegar por muchos sitios, porque los problemas funcionales pueden acarrear secuelas estructurales y un mal funcionamiento muscular puede hacer que una articulación se deteriore estructuralmente y vaya hacia una artrosis, o a su vez una artrosis ocasiona una alteración en el desplazamiento muscular que tiene que dar una manifestación que tiene que ser tratada, es decir, es la combinación de varias cosas. Cuando nos notamos algo, no es porque, bueno, es que hemos nacido así genéticamente y nosotros tenemos los dientes aquí hacia afuera, el otro lado, no. Todo tiene una explicación y hay que encontrársela, diagnosticarla y tratarla. Claro, y cuantas más posibilidades tengamos de abordar las causas directas, más fácilmente vamos a obtener resultados positivos. Es así. Es así. Bueno, pues me parece absolutamente... Yo no sé si nos ha quedado algo, ¿no? No, esto lo hemos hablado. No, sí. Ah, es lo último. Ah, vale, es lo último, sí, lo que hablamos, ya no sabía si lo habíamos hablado. Cuando hablamos de la lengua, ya hemos hablado del movimiento de la lengua y de los maxilares correcto, y ahora estamos viendo cómo un niño se mueve, cómo un niño mueve la mandíbula y avanza la lengua hacia adelante en su movimiento de succión para mamar del pecho materno o del biberón. Entonces, ese reflejo de llevar la lengua hacia adelante es el que el niño luego debe de cambiar, porque si perdura, esa lengua va a ser como un ariete que empuja a las estructuras óseas y dentarias a que se malformen. Pero María es la experta en este tipo de control de la lengua. Lo que comentaba el doctor, cuando somos pequeños tenemos un reflejo de succión que nos hace sacar la lengua hacia adelante para coger el alimento. Una vez que los dientes han salido, se ha ido formando la musculatura orofacial, esto tiene que cambiar. La lengua ya no sale hacia afuera, sino que el alimento entra, lo elaboramos, los dientes se cierran, colocamos la lengua y tragamos. Cuando no pasa esto, obtenemos también esta disfunción que denominamos deglución atípica, deglución infantil inmadura. Es una mala colocación y, como se ha visto en la imagen, volcamos ambas arcadas hacia adelante. Entonces, esto también supone un problema. En cuanto lo vemos, o nosotros, o por supuesto cuando vamos a la clínica... Y entonces se producen estas situaciones de mordidas abiertas, de dientes abanicados, porque la lengua ocupa ese lugar y no deja que los dientes estén donde deberían. Y es un martillo pilón, doctor. Claro. Exacto. Durante todo el día, incluso por la noche también. Exacto. Al final, la persistencia de este hábito lo que imposibilita es que el propio paciente pueda juntar los dientes. Este es un caso de adulto en el que se había desarrollado con esa mordida abierta y el tratamiento conjunto de ortodoncia y de tratamiento de logopedia ha conseguido un resultado, como ves. Y duradero. Y duradero y estable. Porque hemos tratado la causa. De hecho, diré, por añadir, que este paciente fue tratado con ortodoncia y vuelve al cabo de los años y dice, pero si es que me trataron con ortodoncia cuando era pequeño y la mordida resulta que se me ha abierto y digo, bueno, les sientas en el sillón y dices, traga, y entonces dices, ahí lo ves. Ahí ya sí que cuando dices traga. Clarísimo. Igual que una cosa que no hemos comentado es la respiración por la boca, que hemos comentado, pero la posición que adquiere la lengua cuando un paciente respira solo por la boca es la siguiente: lengua baja y adelantada. Eso que ocasiona falta de desarrollo, de crecimiento en anchura del paladar. Entonces, muchas veces cuando vemos, por ejemplo, un paladar estrechito y una mandíbula, lo vemos aquí, y una mandíbula adelantada, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente vemos un paciente que está con una posición lingual baja y adelantada, en lugar de estar apoyada arriba. Claro. ¿Y a qué se asocia esa respiración oral? Pues muchas veces amígdalas hipertróficas, anginas. Por eso es muy importante preguntar a los padres, decir, oye, ¿este niño tiene anginas de repetición? Y muchos te dicen sí, o tiene adenoides, o tiene problemas asociados, que es que va muchas veces más allá de la logopedia y de... Causa-efecto. Y a gingivitis y deterioro de la encía en el sector de delante, que es el que recibe la corriente de aire, y vemos pacientes que tienen sana la parte posterior y enferma la parte anterior. Y es por respirar mal. Que hay que averiguarlo.
Sí, por favor. Y lo más pronto posible. Sí, por favor. Como Sí, acabamos si siempre. alguien sospecha que tiene algún Claro. problema de respiración, de movimiento de la lengua, de malposiciones en sus dientes, de una alteración de dolores en la cara, que consulte a diferentes especialistas que pueden estar relacionados y que Y el centrarán su tratamiento. caso y su tratamiento. O sea, La relación entre profesionales es fundamental. Siempre, eso como es es como fundamental. los equipos, ¿no? Es fundamental. En el trabajo, está claro. Bueno, pues hoy hay un gran equipo aquí hablando de un tema que seguro que a los telespectadores les ha interesado. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Cristina. Doctor Galván, Gracias. tenemos que rematar la temporada y haremos un popurrí de lo más importante. No sé si podremos, porque es que ha habido tantas cuestiones, Haremos pero lo vamos a una intentar. encerrona como los toreros. Le voy a encerrar con 6 toros y a ver por dónde salimos. Eso será en la próxima cita. Gracias, doctora Muchísimas Nogal, gracias, gracias. María Gracias. Riaño. Y aquí nos despedimos. Hasta mañana con más contenidos y en torno a las 6 de la tarde. Que sean felices. Que te mejores. Come and play my game.